Estudiar el presente es la mejor manera de hacer frente al futuro. La pandemia del COVID-19 es una batalla a contrarreloj. Las decisiones que se apoyen en la ciencia y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento que contribuye al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? De la mano de los especialistas y a lo largo de 18 reportes se analizan temas como salud pública, economía, discapacidad, política, salud mental, diversidad, educación, adultos mayores, seguridad, entre otros. ¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos para hacer frente a esta problemática? ¿Cómo podemos armar un plan de relanzamiento de la economía? ¿Qué alternativas podemos impulsar desde los gobiernos, la iniciativa privada, las universidades y la ciudadanía en general para sortear este reto? Las mentes más brillantes de Jalisco y México se han reunido para dar sus respuestas a estas interrogantes y de esta manera juntos encontrar el mejor escenario para nuestro estado. El futuro podrá ser incierto, pero si nos preparamos tendremos la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el sitio jaliscoafuturo.mx. Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente este viernes, ya final de semana, a estos webinars que organiza la Universidad de Guadalajara para poder seguir reflexionando sobre lo que estamos viviendo y los caminos que tenemos para poder andar hacia el mañana, hacia el futuro, de una nueva manera o de la manera en la que lo estábamos haciendo, dependiendo de lo que encontremos mejor. Yo soy Ibabel Arroyo, seré su anfitriona la próxima hora. Y este webinar es especialmente relevante porque me parece que nos vuelve a centrar en algo que estábamos discutiendo hace algunos meses, cuando todavía no estábamos tan enfocados en la pandemia, en la vacuna, en el confinamiento, y que se acuerdan que antes de marzo hablábamos de huracanes que podían destruir el mundo, imaginábamos a la naturaleza reclamando su espacio, grandes inundaciones, un adolescente recorriendo el planeta y culpando a las generaciones anteriores de lo que estaba sucediendo. En fin, estábamos hablando de esas cosas sobre nuestro planeta y de pronto como que se nos olvidó. ¿Y saben qué? Eso sigue ahí, tenemos que seguir pensando en lo que estamos haciendo en el lugar en el que vivimos y sobre eso es el webinar de hoy. Agradezco a todo el equipo que lo hace posible, a la Vicerrectoría Ejecutiva, a la Coordinación General Académica, a la Coordinación General Administrativa, al Centro de Estudios Estratégicos, muy especialmente al Proyecto Jalisco Futuro, cuyo coordinador académico es el doctor Adrián Acosta y es el que nos ayuda con estos webinars. Por supuesto, al Canal 44, en donde muchos de ustedes ya están viendo este webinar, Red Radio Universidad de Guadalajara, en donde la están escuchando. Y les recuerdo que también se está transmitiendo en todas las redes sociales de la Universidad de Guadalajara, a través de las cuales ustedes pueden opinar, comentar, sugerir, diferir, para que nosotros también retomemos su voz en este webinar en la segunda parte. Bueno, pues sin más preámbulos, empezamos con el tema y les voy a presentar a nuestro primer panelista. Él es el doctor Enrique Jardiel. A partir de este momento, solo Enrique para nosotros porque estamos en casa. Enrique es un profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Él dirige una de las divisiones del CUCSUR. Esta es la División de Desarrollo Regional, pero además déjenme decirles una cosa rapidísima sobre él. Fíjense, fue el primer jefe de campo de la Estación Científica de Las Joyas en Manantlán. Además, algo muy importante, es charro. Bueno, pero esto de que es charro es importante porque además una de las cosas que ha hecho es salvar los espacios forestales también de la invasión de ganado. Él fue director del Instituto Manantlán. El chiste es que es experto en bosques y además es experto en manejo de fuego, pero de lo que nos va a hablar primero, antes de que otra cosa, es de qué estamos hablando. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Activa tu micrófono. Te saludo con mucho gusto. Te doy la bienvenida a este webinar. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, yo para comenzar quisiera hablar un poco acerca de qué entendemos por medio ambiente, porque este es un término que se utiliza mucho, pero quizás no significa lo mismo para toda la gente. Casi siempre asociamos
medio ambiente con naturaleza, ¿sí? Pero también un problema es que pensamos como si el ambiente fuera una cosa, y no estamos hablando de una cosa, estamos hablando de una relación. Medio ambiente se define en función de algo. Podemos hablar del ambiente de una población de árboles, o del ambiente de una población de jaguares, o del ambiente humano, del ambiente de personas, de la gente que vive en una comunidad agraria, en una ciudad, o, como estamos, el tema de hoy, el ambiente de los jaliscienses. Y este medio ambiente, ¿qué incluye? Desde el punto de vista de la ecología, pensando en la ecología de poblaciones, el medio ambiente se define por los factores que determinan la distribución y abundancia de los organismos, básicamente su sobrevivencia, su capacidad de reproducirse, su existencia, ¿sí? Y para los humanos, pues es lo mismo. ¿Qué factores determinan que podamos vivir? Nuestro sustento diario, que tiene que ver con los recursos que utilizamos, pero también otros factores de nuestro entorno que influyen. Entonces, cuando hablamos de medio ambiente, estamos hablando de cosas como el clima o del aire que respiramos, pero también hablamos de los recursos que utilizamos, los suelos para la producción agrícola, la madera de los bosques, los peces de los océanos, y otros organismos con los cuales tenemos interacciones que pueden ser positivas o negativas. Una de las cuestiones, ahora el tema central de nuestros días, la pandemia de la COVID-19. El agente causal de esta pandemia, que es un virus, es parte de nuestro ambiente, ¿sí? Los organismos parásitos, los patógenos, es decir, los que causan enfermedades, son también parte de nuestro ambiente. Y también los desastres que llamamos naturales, y también los efectos que tenemos los humanos sobre nuestro entorno, que incluyen la contaminación química y otros factores. Y el tema clave es: la actividad humana ha transformado el ambiente a escala global, y esto tiene consecuencias para nosotros, para otras formas de vida, para el funcionamiento del sistema en conjunto, ¿sí? Y además, otra de las cuestiones, pensando en el ambiente como relaciones, como interconexiones, pero las interconexiones se dan a distintas escalas, desde la escala planetaria hasta una localidad. Y entonces, si pensamos en el futuro ambiental de Jalisco, pues este está ligado a el futuro ambiental de la humanidad a escala planetaria, pero también a una serie de cosas que hacemos aquí en relación con eso que llamamos medio ambiente, todo eso que nos rodea, con lo cual tenemos interacciones recíprocas. Esto pues es una de las cuestiones importantes. Tenemos que pensar en términos de relaciones, y cómo cada actividad que realizamos, tanto en la vida doméstica como en las actividades productivas, tiene consecuencias sobre todo ese conjunto de factores que determinan, al final de cuentas, nuestra existencia y nuestra calidad de vida. Eso es el medio ambiente. Muchas gracias, Enrique. Oye, fíjate que eso es algo que muchas veces no consideramos, ¿no? O sea, creemos que solamente los grandes fenómenos, yo empecé diciendo una cosa sobre huracanes, diluvios y sequías, y cuando en realidad, pues estamos hablando también del impacto que nosotros provocamos, del virus, o sea, de pequeñas y grandes cosas que nos rodean, y no solamente de esas cosas, como bien dices, no se trata de cosas, no se trata de árboles, se trata de la relación que tenemos con esos árboles o con ese espacio que está seco, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues ya partiendo de allí, pasamos con nuestro siguiente panelista. Nuestro siguiente panelista es, ya no sé quién es, bueno, creo que es, ya sé quién es Eduardo Santana. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Buenos días.
Qué gusto me da saludarte. Eduardo Santana también es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Él también participó en la creación de la biosfera de Manantlán y además está desarrollando ahorita un museo de historia natural, como dice él, muy peculiar, porque es un museo de historia natural centrado en la ciudad. ¿Qué tal? Ahorita también nos tienes que contar sobre eso, Eduardo. Pero platícanos, ¿tú cómo ves la relación que estamos teniendo ahorita con el medio ambiente y hacia dónde vamos? ¿Somos humildes, somos arrogantes, le estamos entendiendo, no sabemos para dónde vamos? ¿Tú qué dices? Mira, bueno, buenos días, Ibabel, y muchas gracias por la invitación a los organizadores. Pero como dice Enrique Jardel, en esencia la pandemia nos recordó que somos animales. Es así de sencillo. O sea, la pandemia nos recordó que somos animales. Tenemos básicamente esta alta mortalidad que estamos sufriendo los Homo sapiens, debido a la destrucción de hábitats naturales, al comercio de fauna silvestre y a la producción agrícola industrial de animales. Entonces, se nos brinca un virus de una población silvestre a la población de seres humanos, pero esto ha venido ocurriendo a lo largo de la historia. Lo interesante que a veces la gente no sabe es que tenemos una aceleración de enfermedades infecciosas emergentes, como es el HIV, que da SIDA, como es aquí el COVID-19 ahora, que es producto de nuestra interacción con la naturaleza. Entonces, eso es lo primero. Y sí, yo creo que esto nos pega en la arrogancia del ser humano, la arrogancia tecnológica, de que todos, esa confianza de que podemos resolver por nuestro cerebro solamente todos los problemas que estamos causando en la destrucción de la naturaleza que nos sustenta. Y quiero parafasear aquí lo que dijo un pensador, Aldo Leopold, que decía, esta es la gran paradoja del siglo. Esto lo escribió en 1940 y tantos, que dijo, hemos llegado a la luna, hemos descifrado el átomo, ahora podemos decir que hemos llegado a Marte. Digo, cuando él dijo hemos controlado las mareas, no habían llegado a la luna en 1940, pero sí habían descifrado el átomo ya los físicos. Pero no logramos resolver la gran contradicción y más antigua de la humanidad, vivir en una parcela de tierra sin echarla a perder. Y ese sigue siendo nuestro reto, vivir en una parcela de tierra sin echarla a perder. El reconocer que somos animales es importante porque, pues, Ibabel, tú no eres un individuo. O sea, yo no soy un individuo. En realidad nosotros somos un ecosistema de miles de especies. Nuestro cuerpo está compuesto por miles de especies que si las juntas todas las bacterias, los hongos, todos los microbios, ese microbioma que tenemos, pesa equivalente al peso del cerebro que tiene un cuerpo humano. Hay más células de otros organismos que de nosotros mismos en nuestro cuerpo. Y hay más información genética de otros animales y plantas y hongos y protistas que lo que hay de nuestra propia información genética de nuestro propio cuerpo. De hecho, las células nuestras es en realidad una cooperación entre organismos diferentes que se juntaron. El punto es que este proceso de selección natural, que siempre lo enfocamos en la competencia, más bien se basa en la cooperación, en la colaboración. Esa es la historia de la vida. Entonces, este proceso es importante porque nos lleva, ese elemento de cooperación química, bioquímica, física, que impulsó Lynn Margulis, una mujer muy brillante, que la tacharon de loca al principio, y ya ahora todo el mundo reconoce que la evolución de la vida se basa en la cooperación que ella planteó. Tenemos que generar una nueva ética ambiental, una nueva ética de la tierra, lo que un amigo mío, Rafael González Franco, llama inteligencia emocional, en un libro que recientemente publicó, para nosotros poder enfrentarnos, porque en realidad dentro de nosotros mismos están las dos tendencias, una tendencia egoísta de competencia para sobrevivir y una tendencia
altruista, de cooperación para poder trabajar. Y eso siempre está en una tensión constante, el egoísmo y el altruismo. O sea, entonces, ese nuevo esquema hay que pensarlo para poder trabajar, y de eso depende nuestra sobrevivencia. Ahorita acaba de salir un artículo que el 70% de las causas de disminución, de extinción de especies de fauna silvestre se deben a la actividad humana y principalmente a la agricultura, a la producción de alimentos para nosotros y para nuestros animales, para nuestras vacas, para nuestras ovejas, etc. Entonces, la destrucción del planeta viene de esa producción industrial de alimentos y, sin embargo, ahí en esa producción de animales, de pollos, de puercos, nos estamos generando estas enfermedades que además generan enfermedades de la pandemia por la destrucción de hábitat y nuestro contacto pues con aves, con murciélagos, con changos, con pangolines, con culebras, etcétera, en mercados de fauna silvestre. Entonces, esa relación de medio ambiente, biodiversidad, naturaleza, agricultura, producción de alimentos y nuestra salud es muy importante, y por eso hay un enfoque que ahora se llama salud planetaria o salud global o una sola salud. Invito a que busquen eso los que están viendo el programa, porque la salud animal veterinaria, la salud de bosques y de cuencas hidrológicas, la salud nuestra, todo es parte de un solo sistema que finalmente, pues todos somos polvo de estrellas y somos la misma cosa. Muchas gracias, Eduardo. Me acordé ahorita de un libro de divulgación para quienes no somos expertos de Ed Yong que se llama Yo contengo multitudes, que es sobre toda esta vida que tenemos adentro. Me acordé por lo que decías de que somos una colección de especies. Cada individuo de nosotros, cada individuo es una colección de especies. Bueno, pues entonces con esto paso a nuestra siguiente panelista. Ella es Sofía Hernández y a ella le voy a preguntar si es posible lo que está diciendo Eduardo Santana de que no podamos vivir en una parcela sin destruirla. ¿Es posible que podamos vivir en una parcela, hacerla productiva, que nos dé de comer y al mismo tiempo que no echemos todo a perder? Déjenme decirles quién es Sofía Hernández. Ella es una de las funcionarias que vale la pena, fíjense, ella sí, porque es una funcionaria que además de tener una formación sólida, está en un programa muy innovador que busca la integralidad entre pues, cosas como la energía, el agua, los recursos climáticos, los gobiernos locales, la gobernanza local, quiero decir, y las organizaciones no gubernamentales. O sea, una especie de telaraña. O sea, que no sea nada más una cosa como entre ambientalistas, sino una telaraña. Sofía, bienvenida. ¿Qué podemos hacer desde el gobierno para, bueno, si es que se puede hacer desde el gobierno para no destruir la parcelita y hacerla productiva? Muchas gracias, Ibabel, y gracias a la Universidad de Guadalajara por esta invitación. Definitivamente no es una pregunta que nos tenemos que hacer, es uno de los grandes retos, y a este sumaría también con los que iniciabas, ¿no? ¿Qué pasa con los huracanes, con la niñez y las juventudes que están a la expectativa de qué vamos a hacer los adultos, ¿no? Con todo este contexto actual que tenemos. Y entonces sí tenemos que hacer un desarrollo y sí tenemos que aprovechar la parcela porque hay que comer y hay que generar bienestar, pero hay que saber cómo hacerlo. Y entonces, cuando hablemos de desarrollo y esa visión de ese bienestar, pensemos por lo menos en tener 3 grandes premisas. Una de ellas es la sustentabilidad, ¿no? Y ya hablábamos de cómo tenemos que conservar los recursos, los ecosistemas, la biodiversidad, nuestro patrimonio natural en su conjunto, para entonces poder tener estos recursos naturales que aprovechar y tener estos servicios ambientales que disfrutar y que nos cuiden también ante las contingencias como los efectos del cambio climático. Así que es un gran reto que tiene que estar inserto en todas las políticas de desarrollo social y económico y no solo en las ambientales. La segunda premisa es la gobernanza y es precisamente también una de las características el cómo hacerlo, el con quién hacerlo. Tenemos que construirlo en conjunto con los ciudadanos, con los académicos, con los sectores productivos, con los usuarios de estos recursos para entonces diseñar estas soluciones en un consenso y en una co-construcción.
y también partiendo desde el reconocimiento de cuáles son este vocacionamiento de cada sitio, qué capital humano hay en cada región, entonces tener también un desarrollo diferenciado dependiendo de estas condiciones. Y la tercera premisa tiene más que ver también con tu pregunta, que es la transversalidad, y hablando específicamente de las políticas ambientales. Sabemos que históricamente eran las secretarías de medio ambiente a nivel federal, estatales, las direcciones de ecología a nivel municipal los que abordaban estos temas de la gestión ambiental. Y ahora lo que tenemos que hacer es una política transversal, construida de la mano con aquellas instituciones que trabajan en el desarrollo social y en el desarrollo económico. Y entonces realmente entretejer una sustentabilidad con este balance en todos los niveles. Aquí quiero abordar de manera más específica el tema del sector agropecuario. Ya lo mencionaba Eduardo, ¿no? Cómo es uno de los grandes motores de degradación de cambio de uso de suelo en nuestro estado. Sí, también es generador de oportunidades y de crecimiento, pero tiene que lograrse un balance. Si Jalisco es el gigante agroalimentario, es el primer lugar en producción de huevo, de pollo, de cerdo, de maíz, un montón de cosas, ¿no? Y segundo lugar en aguacate, berries, etcétera. Sí, producimos mucho, el 11% del PIB agroalimentario a nivel nacional está en Jalisco, se produce en Jalisco. Pero tenemos retos. Entonces, ¿cómo hacemos para no limitar el futuro desarrollo, ¿no?, de otras generaciones y también no exponernos, ¿no?, a ser más vulnerables ante efectos como el tema del cambio climático? Entonces, ¿cómo hacemos para no exceder estas capacidades naturales que tiene el territorio, el agua, ¿no?, siendo un recurso estratégico, sobre todo en este contexto que vivimos? ¿Cómo mantenemos las contribuciones de la naturaleza y cómo internalizamos los costos ambientales que traen todas estas cadenas de producción y consumo? Que cuando compres un producto se esté pagando también aquel impacto, aquel efecto, para entonces se restauren los ecosistemas y siga fluyendo el curso. Pero tenemos también muchas oportunidades y aquí viene lo bueno. Las personas están en un despertar de la conciencia, ¿no? Buscando esta inteligencia emocional de la que también hablaba Eduardo, el cómo cada vez buscamos un mayor consumo local, productos más nutritivos, más sanos, orgánicos, etcétera, y también cómo hay un capital humano creciente y cómo hay profesionistas más preparados, pero también que desde sus diferentes disciplinas buscan tener estos elementos de sustentabilidad en el ejercicio de su profesión. Y también hay esta posibilidad de compartir, ¿no? Las tecnologías de comunicación nos permiten, como ahora, poder compartir mucho más sencillo las experiencias y se va cambiando a lo mejor esa tendencia egoísta a esa tendencia altruista, ¿no? En palabras como lo expresaba hace rato Eduardo, para poder entonces construir en conjunto y no ver al estado vecino como una competencia ante una convocatoria, sino como un colaborador para poder crear sinergia en el cuidado de la parcela, precisamente. Y bueno, en el sector agropecuario, de manera específica en Jalisco, se ha desarrollado una estrategia de biodiversidad de la mano con el sector, o sea, entre el sector ambiental y el sector agropecuario. Entonces, se van generando ahí líneas de acción muy específicas para poder conservar esta biodiversidad, pero al mismo tiempo no limitar el desarrollo. Y también se van generando cadenas de valor sostenible. Jalisco, como decíamos, es productor de muchos productos. Uno de ellos icónico es el tequila, y ahí estamos generando esta cadena agave tequila que sea libre de deforestación y que sea sostenible, que se cuide que la vinaza, el bagazo, que son los residuos asociados a la producción del mismo, tengan estos criterios de aprovechamiento, de reciclaje, etcétera, y que entonces esté la producción toda en un marco de la sustentabilidad. Muchas gracias. Bueno, entonces lo que tenemos que pensar es, bueno, sí, está muy bien que comamos carne, pero hay que ver cómo manejamos la industria de la carne. Está bien que bebamos tequila, eso está muy bien, eso es de lo mejor, pero hay que ver cómo manejamos el impacto que tiene esa industria en el Estado. Gracias, Sofía. Sofía, ya no les dije, ella, nada más les dije que era funcionaria, pero ella está en la Secretaría del Medio Ambiente de Jalisco, precisamente en una dirección que aborda el tema de la transversalidad gubernamental. Paso con nuestro siguiente panelista. Les presento ahora a Cuauhtémoc León. Él es director del Centro de Especialistas en Gestión Ambiental y es el cerebro detrás del programa que hubo en la Universidad de Guadalajara de transición energética. Su palabra tuvo mucho peso para que resultara en lo que resultó. Además, él es el hombre detrás de un diplomado interesantísimo de desarrollo sustentable que está, fíjense dónde, en el Museo Interactivo de Economía. O sea, en el MIDE, no en una cosa de la Secretaría de Salud o no, en el MIDE,
está él coordinando esto. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Oye, Cuauhtémoc, ahora platícanos, tú, ¿cómo lees esta relación que estamos construyendo, que tenemos con el medio ambiente? Ahora sí que el futuro ya nos alcanzó, Cuauhtémoc, nos vamos a vivir todos al campo, lo hacemos en las ciudades van a funcionar. ¿Cómo le hacemos, Cuauhtémoc? Activa tu micrófono, por favor. Listo. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara por invitarme y a ti, Ibabel, por moderarnos. A mí me gustaría hablar pensando en que el shock que acabamos de tener con esta pandemia nos está obligando a pensar y a ver cosas como un poco lo que le pasó a la película de Matrix, descubrir tengo aquí un helicóptero que me está vigilando, entonces discúlpenme. No te preocupes, no te preocupes. Aquí ahora un ratito pasa el de los tamales calientitos. Digamos que tuvimos un shock que nos hace descubrir una suerte de fantasías en las que estábamos como inmersos, y yo quisiera referirme a esa fantasía un poco desde la perspectiva urbana y desde esta suerte de despertar. Y recuerdo un libro de uno de los líderes de Naciones Unidas de África, que le llamó Las raíces del futuro. O sea, el punto es cómo pensamos en estos elementos que tenemos actualmente o que traíamos de viejo por razones culturales y de desarrollo regional, que nos van a permitir incidir en este futuro para el cual tenemos casi puras malas noticias. Entonces, una de las preguntas que se me ocurre que podemos pensar es, ¿el futuro es inevitable o lo podemos recrear? El futuro está dado, nos encaminamos ya de manera irremediable, no podemos meter freno, o lo podemos redireccionar. Si lo podemos redireccionar, la pregunta es, ¿cómo y a través de qué mecanismos? Se me ocurre pensar que cuando el autor de 20.000 leguas del viaje submarino pensó en un submarino, nos creó el futuro automáticamente con este haber literario. Y creo que podemos escarbar en estos saberes literarios y convocar a estas fuerzas de la cultura para que nos permitan ilustrar y crear una narrativa que sea muy atractiva. Y voy a cerrar un poco porque, digamos, esta primera intervención en este sentido, donde los habitantes de las ciudades están, como hipótesis, determinando el tipo de vida de las zonas rurales y determinando con nuestras pautas, con nuestra forma de consumo, lo que sucede de sustentabilidad o insustentabilidad en el resto del territorio. Si la hipótesis es cierta y las ciudades determinan el campo, el rol de las ciudades en términos de medio ambiente y de consumo se vuelven determinantes no solo para las políticas, como las acaba de decir Sofía, sino para crear nuevas pautas. Y creo que las nuevas pautas que estamos haciendo de consumo tienen unas ventanas ahí. Quisiera yo ilustrarlo con una especie de metáfora. Estamos en el 2040. Eduardo Santana se acaba de levantar de su cama. Sale a la puerta de su casa y se sorprende que los niños le preguntan qué hacen los postes si ya no hay cables, porque se acabaron los cables en la ciudad. Él apretó un botón, sorprendido de tener un espacio ahí vacío porque ya no tiene carro. Llegó un carro por él o decidió caminar a la esquina, se sube a un carro cualquiera que tiene ahí las llaves que se llaman carros eléctricos, y se va en carro eléctrico hasta el centro a tomarse una cerveza a la plaza de la catedral. En el camino hace escala en una de las tiendecitas y puede comprar queso de mascota y raicilla de mascota certificadas porque no deforestaron y son orgánicas. Los huevos de rancho de la zona le llegan a su casa también con un clic, y el ranchero le manda decir saludos con los huevos de gallina libre y sana.
y en el camino ve uno de los carros más impresionantes de bomberos que haya visto en su vida, porque el sistema de bomberos de apagaincendios forestales de Jalisco es el más importante y profesional para enfrentarse al cambio climático que hay. Por supuesto, la ropa que usa, como ya está viejito, está hecha en Jalisco también, y no tiene problemas para abotonarse, porque ya la lógica de los locales fue hacerle ropa que sí puede usar y no tiene problemas para abotonarse. Todo es de Jalisco, no viene de ningún lado. Ahí cierro y me llevo a dos elementos más. Tú me dices, porque ya perdí la noción de cuánto tiempo me queda. Ya casi. Aquí, nuestro tecnooptimismo nos da o Mad Max, la película aquella de desgracia, o tecnooptimismo tipo Star Trek. Y nos falta esa narrativa para estructurar nuestras políticas y nuestras formas de consumo. Gracias, Isabel. Que estaba yo fascinada escuchándote, me imaginé perfectamente a Eduardo subiéndose a ese auto, con las calles limpias, el carro de bomberos. Vámonos por allí. Me regreso con Enrique Jardiel. ¿Qué opinas de esta narrativa? ¿Te parece demasiado optimista, Enrique, lo que nos está contando Cuauhtémoc? ¿Es posible? ¿Tú crees que seamos capaces de vivir en ciudades en las que tengamos una relación con el medio ambiente y entre nosotros mucho más saludable? ¿Qué necesitamos para eso, Enrique? Bueno, hay muchas cosas que necesitamos. Eduardo había mencionado ética ambiental. Yo creo que también necesitamos conciencia política. Y yo creo que necesitamos también un cierto equilibrio entre las visiones optimistas de futuro y las condiciones actuales. Ya está muy trillado citar a Gramsci, pero pues sí, frente al pesimismo de la inteligencia tenemos el optimismo de la voluntad. Pero si uno piensa, cuando estaba yo pensando en esta reunión, me puse a pensar cómo veía el futuro cuando salí de la universidad. Y eso fue hace 40 años, en 1979. ¿Sí? Ese año, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos publicó un reporte en el que predecían un aumento de la temperatura global de 1.5 a 4.5 grados centígrados si se duplicaba la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Ese año se crea un programa internacional sobre el clima, un programa de investigación sobre el clima mundial, que es el antecesor del panel intergubernamental de cambio climático. Estamos hablando de 1979. La concentración de CO2 en la atmósfera era alrededor de 310 partes por millón. 40 años después estamos en 420 partes por millón. Y se era optimista en ese momento de que había cosas que se podían cambiar, que se podían resolver. Han pasado 40 años. Y si podemos predecir o hacer una previsión del futuro en función de las tendencias del pasado, el futuro no es para nada muy alentador, porque pues seguimos pensando fundamentalmente en soluciones tecnológicas. Eduardo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que estamos mejor? Fíjate, ahorita mencionó también cómo veíamos el futuro hace 40 años. ¿Crees que hay algunas cosas, elementos que podamos decir, pues esto sí lo estamos haciendo bien y es posible que podamos hacer? ¿O ya, o crees que sí estamos no al borde del precipicio, sino cayendo al precipicio? Ya, solo no nos hemos estrellado. Mira, bueno, estamos caminando hacia el precipicio, ¿ok?
¿ok? Estamos caminando hacia el precipicio y el problema es que estamos ahora empezando a correr hacia el precipicio. Entonces, yo no soy tan pesimista como decir que ya estamos cayendo, pero sí estamos ya acelerando nuestro paso hacia el precipicio y no nos estamos fijando en las coyunturas donde podemos cambiar nuestra dirección hacia un camino que no vaya al precipicio. Y yo creo que tenemos una situación dialéctica, compleja, contradictoria de muchas cosas. O sea, mencionó Cuauhtémoc la ciudad y es un poco el concepto, como dice también mi amigo Eduardo López Moreno, del farmacón griego. O sea, lo que tenemos es una situación en la cual tenemos inventos que son una medicina y un veneno a la misma vez, que es a la misma vez una cura y una enfermedad. Y esa es la ciudad y la tecnología. Entonces, el urbanita tiene el poder político, tiene el poder económico, tiene el poder militar, tiene el poder científico, y sin embargo, es el más ignorante sobre su relación y su dependencia de la naturaleza para subsistir. Esa es una de las grandes contradicciones. Entonces, ahí está uno de los grandes retos de la educación ambiental, de la educación para la conservación. El otro elemento es la inequidad. El urbanita y un sector de la población, tanto de México como del mundo, y en el caso donde estamos haciendo el museo, Zapopan tiene de los mayores índices de inequidad en todo México. No es el más pobre ni es el más rico, pero Zapopan, aquí en el área metropolitana de Guadalajara, es donde hay más diferencia entre ricos y pobres dentro de los mismos límites de un municipio. Y la inequidad hace que sea imposible la democracia. Y la democracia es para el bien común. No siempre los procesos democráticos nos llevan a los mejores resultados, pero es lo mejor que nos hemos inventado hasta la fecha. Y la propiedad privada y la inequidad nos lleva por definición al egoísmo. O sea, está por definición una corporación legalmente tiene que trabajar para que los dueños, vamos a decir así, o los que tienen stocks and bonds, acciones, por ley tienen que ganar más dinero. No pueden hacer otra cosa que no les genere más dinero. Y ese ambiente egoísta no los puede llevar a una solución. Entonces, esas son las contradicciones que yo creo. No creo, también voy a citar a Aldo Leopold, que aunque la justicia, la conservación ambiental es como la justicia, es algo hacia donde vamos que tal vez va a ser imposible alcanzar, pero nunca podemos dejar de seguir tratando. Es como el poema ese de Galeano de caminamos hacia el horizonte y el horizonte se mueve. Entonces, ¿para qué sirve el horizonte? Para eso, para caminar y no hacia el precipicio. Finalmente, quiero decir una buena noticia que acaba de salir en un artículo científico. O sea, desde 1993, los trabajos de conservación de fauna silvestre hasta la fecha han logrado que no se extingan entre 21 y 32 especies de aves y entre 7 y 16 especies de mamíferos. O sea, hemos reducido la tasa de extinción entre 3 y 4 veces de lo que hubiera sido sin haber tenido estas medidas de conservación. Sin embargo, la tasa de extinción está, algunos creen, 1000 veces más alta de lo que debiera ser de todas las especies del planeta. Pero bueno, ese tal vez es una gota en el mar, pero va en el camino positivo. De igual podemos ver otros elementos tecnológicos que nos ayudan, pero no nos va a salvar, creo yo, la tecnología si no lo tenemos dentro de un marco de cómo funciona el ecosistema y cómo dependemos de esos procesos naturales. Eduardo, me sorprende mucho que tanto tú como nuestros demás panelistas han hablado en este webinar que es sobre el medio ambiente y el futuro, el futuro del medio ambiente. Han hablado de democracia, han hablado de ética, han hablado de las ciudades, han hablado del egoísmo, han hablado de la igualdad, han hablado de la economía. Fíjate, o sea, todo para que nos quede claro, o sea, de qué estamos hablando. Estamos hablando de una relación, como bien nos lo dijo poesía, y de poesía.
¡Ay, de poesía! Sí es cierto. Y de microbios. Bueno, Sofía, por favor, ¿nos puedes ayudar a darnos otro elemento positivo? Yo creo que tú lo debes de tener. Nos acabas de decir, Eduardo, bueno, que el modelo productivo alienta a las empresas a no tener incentivos para no destruir el medio ambiente. Nos lo dijo con otras palabras. ¿Tú crees que eso es así o sí hay forma de que con este modelo productivo se construyan los incentivos para que podamos seguir comiendo carne, viviendo en las ciudades como vivimos y que al mismo tiempo tengamos una mejor relación con el medio ambiente? Sí, gracias, Ibabel. Yo creo que sí hay los elementos, ¿no? Y por eso estamos precisamente construyendo ese horizonte que platicaba Eduardo, ¿no? Esa utopía, no nada más como una línea imaginaria que vemos, sino como con toda esta creatividad de cómo puede ser el futuro, cómo puede ser la parcela. Creo que hay la voluntad en las personas, creo que cada vez hay más capacidades y creo también que la tecnología, viéndola de este sentido del bien y no del veneno, ¿no? Que a veces se contrapone, puede aportar mucho, así que hay buenos elementos. Me gustaría compartirles un poco también del tema del cambio climático, como un gran reto, ¿no? Esta emergencia, y cómo este tema de inequidad que platicábamos se visibiliza también ante los efectos del cambio climático. Cómo las personas son más vulnerables, o sea, las personas más marginadas también son más vulnerables al fenómeno. Así que este tema del sector productivo tiene que hilarse también con esta corresponsabilidad social y cómo estos modelos productivos van creando también resiliencia para que podamos entonces construir esta adaptación en los sistemas sociales, en las personas, pero también en la infraestructura y que no se comprometa entonces la seguridad alimentaria de las personas. Y en Jalisco es un caso muy, muy específico que hay muchos otros estados que dependen, e incluso también tema de exportación que depende, ¿no? De la alimentación que se produce en Jalisco. Y ojalá pueda ser un poco como el contexto que compartía Cuauhtémoc a futuro de consumamos local, produzcamos local y que los beneficios que se vayan permeando cada vez más en este territorio jalisciense, porque muchas necesidades hay, pero sí, hay muchas oportunidades. Ya decíamos, la gobernanza. Hay en Jalisco también una característica innovadora que platicábamos previamente antes de arrancar la conexión, que es las intermunicipalidades. Es un modelo de gobernanza en donde se construyen las políticas, las soluciones desde el nivel local, que son los municipios, pero también con la inclusión de los ciudadanos y de la academia en esta conformación. Así que es un modelo que viene también de otros países, pero que se ha adaptado y se ha regionalizado y ha tenido mucho éxito en cómo podemos hacer que la gestión ambiental, en el cuidado de la parcela, en la construcción de resiliencia y adaptación, participen todos y vayamos adelante. Muchas gracias, Sofía. Oigan, de lo que no hemos hablado todavía es del modelo energético, ¿no? Que además es uno de los culpables a los que volteamos a ver, así como es que la culpa de todo no solamente la tienen las reses que están allí acabando con los campos, sino también el modelo energético. Bueno, yo entiendo que Sofía, tú sabes bastante de eso, pero déjame preguntarle primero a alguien más para irnos. Enrique, ¿me puedes ayudar tú un poco con eso? Enrique Jardel. Bueno, en mi primera intervención decía que cuando hablamos de medio ambiente hablamos de relaciones, ¿sí? Y si estamos pensando, por ejemplo, en comer carne, si nos sentamos enfrente de un, churrasco, tenemos que pensar en por ejemplo, cuánta energía se utilizó para producir ese pedazo de carne y qué recursos utilizó y qué efectos tuvo sobre el ambiente. Viene de una res que se crió en un pastizal natural o en un agostadero cerril que está aprovechando la biomasa de plantas que nosotros no podemos consumir directamente y la está convirtiendo en carne, o es una res que la crearon en un corral confinada, con alimentos balanceados y con alto uso de energía. El impacto es muy diferente. Y los sistemas productivos de los cuales dependemos, específicamente para la alimentación, son altamente ineficientes en el uso de la energía.
consideramos otros criterios de productividad, cuántas toneladas de maíz por hectárea o cuál es el valor. Pero si lo cuantificáramos en términos de calorías, por ejemplo, nos encontraríamos que para una caloría de maíz estamos invirtiendo 10 o 12 calorías en todo el proceso de producción en el cual utilizamos maquinaria, fertilizantes, herbicidas, etc. ¿Sí? Justamente el tema de medio ambiente es, pensemos en relaciones. La actividad económica, la producción, está relacionada con usos de energía, con usos de materiales y con efectos en los ecosistemas. Lo que tenemos que entender entonces, Enrique, es que así el negocio no sale. Lo que pasa es que no estamos midiendo lo correcto. Eso es lo que pasa. Gracias, Enrique. Cuauhtémoc, que en tu narración del futuro, esta que nos gustó tanto, no dijiste nada sobre cuestiones que vemos en la ciencia ficción, el espacio. Una de las preguntas que nos llegan de los que nos están acompañando es, ¿por qué no se crean innovaciones tecnológicas empleando tecnología de la exploración espacial? Y además eso podría, dicen, crear una nueva narración sociopolítica. ¿Qué tal la pregunta, Cuauhtémoc? ¿Qué opinas? No, bueno, la pregunta la voy a torear, pero a ver si me sale. De los grandes proyectos espaciales, nosotros tenemos infinidad, pero infinidad de productos. Microondas, las celdas fotovoltaicas, el teflón, nuevos materiales, todas las tecnologías de comunicación han sido, digamos, derivados directos o indirectos de los esfuerzos espaciales, sin ninguna duda. Quizá la pregunta, más que la tecnología así por sí misma, nos debería llevar a escarbar cosas, por ejemplo, que compramos, por ejemplo, un carro para tenerlo estacionado. O sea, si yo les dijera que todos compramos un carro, pagamos 200, 300 o 400 mil pesos para no usarlo, porque el promedio de uso no sube a 2 horas diarias. Un carro de uso es menos del 7% de las 24 horas. Si ustedes piensan así, ustedes dirían, y entonces las calles y todo lo que construimos son para tener estacionados a los carros. Oye, Cuauhtémoc, pero antes de la pandemia o durante la pandemia, que quede claro eso, antes, ¿verdad? Siempre, o sea, con y sin pandemia, digamos. Con pandemia menos. O sea, claro. 200 mil pesos parados ahí, y entonces en términos de tecnología, ¿qué deberíamos hacer? Pues tener carros y bicicletas, un poco como la metáfora que les platicaba al principio, como para que te subas en uno, lo dejes estacionado, alguien más lo use, como lo de las ecobicis y como las ecomotos, o las en fin, o en el peor de los casos, los Ubers, donde todo ese dinero que tienes de los 200 mil pesos, que los tienes estacionados, los hicieras de otra manera. La tecnología nos está llevando, por ejemplo, a una revolución con la pandemia. París acaba de declarar que se va a volver la ciudad de los 15 minutos. No podríamos, la ciudad de Guadalajara, de Monterrey y la Ciudad de México, decir que queremos otra vez los barrios, un poco las raíces del futuro, donde podíamos tener la vida local. Nosotros dejamos poner un supermercado y automáticamente desaparecen las panaderías, las tortillerías, las taquerías, los abarrotes. Se desmantela el sistema productivo porque los supermercados, los Oxxos o los otros, no venden el queso de mascota ni la raicilla que queríamos. Nunca lo van a vender. ¿Sí? Entonces, crear esta fantasía, crear esta narrativa, crear esta idea política de que la ciudad puede transformarse, puede transformar la energía, puede ser carros eléctricos, pero es una política decidida donde la sociedad tenemos que poner por encima esta prisa, porque sí vamos al precipicio. O sea, digamos, que los escuchas no se sientan cómodos de tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Y si tienen más de 2 camisas, como ya comprobamos ahora que estamos encerrados, si tienen más de 3 pares de zapatos que no usamos, eso te da idea del shock que tuvimos, porque al interrumpirse las cadenas productivas, hay un colapso, tenemos un colapso productivo importantísimo. Villaguerrero, que es un municipio del Estado de México, especialista en exportar flores,
De un día a otro se quedaron con todas las flores. Y en la pobreza más grande, esta especialización productiva. Entonces, pensando en tecnología, pensando en pautas, las pautas políticas tienen que ser procesos culturales decididos. Me quedo con esto último que acabas de decir para regresar con Sofía. Sofía, Cuauhtémoc está hablando de políticas decididas, está hablando de patrones culturales. ¿Es el gobierno, es la sociedad? Y pensando que necesitamos políticas mucho más agresivas, ¿cómo está el tema de los dineros? ¿Alcanza? ¿Se necesita más dinero? Es una cosa que va por allí. Y rápido lo vinculo con una de las preguntas que mandaron que va por ahí, que es ¿cómo trabajan las instituciones entre ellas para abonar al futuro ambiental? Es una pregunta que tiene que ver, me imagino, con y cómo se relaciona la institución de Jalisco con la de con la federal, lo que tú decías de los municipios, por ahí. Sí, claro, gracias, Iba. A ver, fíjate que pues siempre hay como esta discusión o esta doble mirada. Podemos decir sí alcanza y se va trabajando en lo estratégico, pero también siempre falta para cosas que pensábamos que eran importantes, ¿no? Yo creo que eso pasa todos los años, pero se tratan de abarcar aquellos temas que son más prioritarios. Pero sí, el presupuesto es limitado, las capacidades institucionales son limitadas, pero hay que crecerlas, hay que fomentar, ¿no? un mejor uso de los recursos, una mejor toma de decisiones y mucha colaboración. Entonces, les hablaba yo hace rato de la gobernanza y cómo trabajar con los ciudadanos y con los usuarios, con los productores, etcétera, pero también cómo colaboramos en una verdadera coordinación intergubernamental y cómo hay en estas tendencias, tanto aquí en México y a nivel internacional, de ir concatenando los esfuerzos federales, estatales, municipales, y en Jalisco les hablaba yo de estas intermunicipalidades que vayan sumando. Por ejemplo, en organismos internacionales o en la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, por mencionar un ejemplo, cada vez es más preponderante el papel de los gobiernos subnacionales. Cada vez tienen una mayor visibilidad porque también están haciendo un mayor esfuerzo y se están sumando a lo que las federaciones o las naciones se han comprometido. Y entonces se va sumando para las capacidades institucionales que hablábamos que son limitadas, los presupuestos que hablábamos que son limitados, se vayan entonces sumando y puedan crear este impacto sinérgico y puedan lograr los objetivos. Así que hay maneras. Algo muy interesante y otra tendencia a compartir es la cooperación internacional. ¿Ahí qué rol juega? ¿No? Históricamente siempre ha habido apoyos, pero antes estaban muy enfocados a los estudios, a los diagnósticos, a los instrumentos de planeación, y ahora es la premisa: trabajen en implementación. Hay que dar los resultados ya, se necesita tenerlos en este momento. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, los gobiernos subnacionales, para quienes nos están escuchando, los gobiernos subnacionales son los gobiernos de primer contacto, desde municipios y también a veces gobiernos regionales en otros lugares en donde tienen más bien como estas concejalías, etcétera. Y claro, pues son los que pueden gestionar el tema del agua, el tema de la basura, el tema de la electricidad, en fin, cosas que se pueden hacer en territorio. Eduardo, me mandan aquí también una pregunta que tiene como su jiribilla. Dice, ¿por qué parece difícil mejorar las leyes ambientales en Latinoamérica y en especial en México? ¿Es por intereses gubernamentales? O sea, un poco como tenemos unos gobiernos aquí en América Latina que detienen todo. Esa es la pregunta un poco. Sí, mira, bueno, yo quiero decir que México para muchas cosas hace leyes de frontera, hace política de frontera en medio ambiente. Y es lo que un colega mío y yo en un artículo que publicamos en el libro México y ahora qué, del 2018, que es una esquizofrenia institucional porque oyes los discursos de los políticos y de pronto parecería que estamos en la frontera o en el borde de ya lograr la sustentabilidad y suena muy bonito, pero en realidad son acciones cosméticas. Y obviamente no estoy hablando de Sofía, que es una funcionaria de gobierno, pero está haciendo un trabajo consecuente y nos está dando una visión realista. Entonces, no, el cambiar las leyes en México no ha sido tan difícil. Lo que es difícil es lograr que se respeten e implementarla en base por corrupción e impunidad,
y porque a veces se diseñan específicamente para que parezcan que van a cumplir algo, pero de manera perversa se hacen para que logre lo opuesto. Enrique Jardel puede hablar sobre leyes para que no se corten los bosques, o sea, que en realidad le dan oportunidad al corte ilegal, pero limitan a las comunidades campesinas e indígenas a aprovechar sus bosques de forma sustentable. Entonces, el problema me parece que no es tanto las leyes, y como digo, a mí me parece que en América Latina y en algunos aspectos en el mundo, México hace trabajo de frontera. Pero sí quisiera retomar un poco por lo que hablaba Cuauhtémoc. De hecho, los invito a un taller en octubre. La Universidad de Guadalajara entra como el primer laboratorio de la ciudad en América Latina, vinculado con el MIT Media Lab, el laboratorio de medios del MIT, que es sobre sustentabilidad urbana, y ellos en parte se inspiran en los proyectos de la Universidad de Guadalajara que están relacionados con comunidades marginadas, y en un caso el Centro Cultural Universitario y Lomas del Centinela, con quien trabaja el Museo de Ciencias Ambientales, que el museo todavía no existe, pero ya lleva 10 años haciendo cosas y logrando transformaciones sin existir. Y el lema de la reunión es temas como movilidad sin coches, saneamiento sin alcantarillados, energía sin carbón, medicina sin doctores, aprendizaje sin escuelas, sinfonías sin orquestas, orden sin planificación, edificios sin arquitectos, gobernanza sin burócratas, comida sin suelo, economías sin dinero, acceso sin ser dueño. Es repensar fuera de la cajita cómo usamos la tecnología, y ya dijo Cuauhtémoc, y la pregunta de la señora, de la persona que preguntó, es contradictorio. Mucho de la tecnología que nos ayuda se generó para la guerra, fue con dinero para el Departamento de Defensa, para matar gentes, y sin embargo se puede utilizar para salvar. Mucha tecnología fue para sacarnos de la Tierra al espacio, pero se puede utilizar para mantenernos en la Tierra. Entonces, creo que hay que pensar de esa manera. Igual un comercial, los invito en octubre a que se junten al seminario con el MIT y la Universidad de Guadalajara aquí. No, bueno, ya te estaba yo tratando de hacer gestos porque se nos acabe el tiempo, pero ahora dinos en dónde encuentran eso del MIT y la Universidad de Guadalajara, en qué página, dónde. Lo vamos a mandar, lo vamos a mandar. Ahorita no era mi plan decirlo, así que no tengo la información. Bueno, ok, entonces hay que estar atentos. Ya todos abren sus micrófonos, ya nos estamos despidiendo y solamente si alguien puede ayudarme levantando la mano, porque me llama la atención que ahorita dijo Eduardo Santana, energía sin carbón. Nadie habló del carbón en este webinar. Señal de que lo importante está en otro lado, pero ¿alguien quiere decir algo al respecto? Enrique, brevemente. Mira, no habrá ya mucho tiempo para hablar de esto, pero el carbón es un elemento que forma parte de todas las moléculas de las cuales se genera la energía. Piensen en azúcares, piensen en hidrocarburos, ¿sí? O sea, es importante. Yo lo único que quiero señalar ahorita con todo lo que decía Eduardo Santana, si estamos pensando en la relación entre humanos y su ambiente, y estamos hablando de relaciones, mucho de lo que decía Eduardo es, tenemos que cambiar cómo vivimos los humanos. El asunto es la relación entre personas y los efectos que tiene sobre el ambiente. Un problema es pensar en las soluciones tecnológicas. Estaba viendo varias de las preguntas que lamentablemente no podemos contestar, pero las soluciones instrumentales, sean leyes, instrumentos económicos o tecnología, no es el meollo. Esas son las herramientas. Lo que importa es la relación entre actores, entre seres humanos. Y lo que tenemos que cambiar es pues, la sociedad en que vivimos, porque sí estamos en el camino al precipicio, si no es que empezando a resbalarnos hacia él.
Muchas gracias, Enrique. Sí, decían, íbamos caminando, pero ya empezamos a correr y qué necesidad. Muchas gracias a los 4 panelistas que tuvimos el día de hoy, Enrique Jardel, Eduardo Santana, Cuauhtémoc León, Sofía Hernández. Gracias por haber compartido con nosotros su experiencia, sus inquietudes, sus preocupaciones, su conocimiento, los pequeños elementos de luz y optimismo que nos dieron. Sí, fueron pequeños, tengo que decirles. pero Bueno, pero gracias. existen. Pero sí, hubo algunos por ahí, algunas luces. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en Canal 44, en Radio Universidad de Guadalajara, en las redes sociales de la universidad. Y recuerden que este webinar queda además completo en las páginas de la universidad, en donde ustedes lo van a poder ver a partir ya de este momento, totalmente completo. Muchas gracias, los esperamos el próximo viernes. Y gracias a ustedes, Eduardo, Cuauhtémoc. Gracias. Gracias.